Bueno, vamos a continuar con, la, con, esta, con este repaso de álgebra lineal que, bueno, la idea es que nos va a dejar en mejores condiciones eh, para, para comenzar con el enunciado de los postulados de la mecánica cuántica. Y Eh, hemos ido procediendo básicamente, bueno, de la misma forma que se procede en estos casos. Eh, Uno va agregando estructura matemática a estos espacios vectoriales, que en principio uno supone que son de dimensión finita, y pide la suficiente cantidad de cosas como para asegurarse de tener la mejor la mejor estructura matemática posible, la más general, compatible con la mecánica cuántica, pero que al mismo tiempo no sea tan general como para que uno no pueda calcular cosas. Entonces habíamos dicho que una de las estructuras fundamentales que hay que introducir en estos espacios vectoriales es el producto interno o producto escalar, que básicamente es introducido como una operación que involucra dos elementos del espacio vectorial y que el resultado de la operación es un escalar complejo, disculpen. Y otra operación que también es muy útil es la del producto externo, que, bueno, en su forma más general involucra tres elementos del, del espacio vectorial de interés, eh, poniendo principal atención a que la cantidad de interés, lo que se está tratando de definir, es lo que está entre paréntesis, el producto externo entre, bueno, vectores U y un vector del dual B, bueno, si uno utiliza, en principio todo esto se puede hacer en forma abstracta, no hay por qué restringirlo a algún lado. Obviamente aquí lo estamos haciendo pensando en sistemas que se parecen mucho básicamente a Cn, o sea, un espacio vectorial complejo de dimensión n, en el cual esta expresión, la expresión entre paréntesis, adquiere una forma particularmente simple si uno utiliza toda la estructura de vectores como realmente vectores columna y el dual son vectores fila que, bueno, uno ha tomado el complejo conjugado. Sea como sea, no importa estrictamente en realidad cuál es en qué consisten estos vectores, cuál es el espacio de Hilbert de interés. La idea es que la operación va a estar bien definida, ¿sí? Es una operación que agarra un elemento, un vector del espacio de Hilbert y me devuelve otro espacio de Hilbert con una amplitud, bueno, prescripta por los distintos elementos en la operación. De todas formas, esto da una forma muy general, una representación muy general de los operadores, de los operadores lineales que uno puede tener definidos en el espacio de Hilbert, en el espacio vectorial, y esa definición básicamente termina representando a los operadores lineales como una combinación sumados sobre índices I y J, que esos índices I y J obviamente tienen que recorrer todo el tamaño, tienen que ir desde 1 hasta la dimensión del espacio de coeficientes complejos por esta operación definida recientemente, el producto externo entre el vector B sub I y el dual B sub J. Una relación que también se puede utilizar muchas veces, una vez que uno introdujo el producto externo, es lo que se conoce como la relación de completitud, que es una relación sumamente útil, que alguna gente
lo suele decir que, bueno, es una forma sumamente sofisticada de escribir el operador identidad en términos de todos los elementos de la base del espacio, ¿sí? Entonces, básicamente, si uno tiene una base ortonormal para el espacio de Hilbert de interés, y bueno, uno denota a los vectores de la base simplemente con un índice que los numera, uno siempre puede escribir a los vectores como una combinación lineal de los elementos de la base, donde los coeficientes uno los puede calcular o están dados por el producto escalar entre el vector de interés, el que se quiere representar, y el elemento de la base. Esto es lo mismo que siempre para cualquier espacio vectorial y que unido del producto directo, del producto escalar. Entonces, uno puede proceder a escribir un poco. En principio uno puede agarrar y escribir esta operación. Es una suma eh, bueno, de productos externos que el vector y el dual que entra en este producto es básicamente el mismo, ¿sí? Y esto está sumado sobre todos los elementos de la base, entonces uno puede aprovechar que este es un operador eh, lineal, que está escrito como una suma en principios, operadores lineales, entonces calcular cuál es el resultado de aplicar este operador, que es una suma de operadores lineales por un vector dado, es bastante simple, no es otra cosa que la suma de los vectores por el resultado de la aplicación del producto externo sobre este vector, ¿sí? Simplemente hay que comparar con lo que uno tiene arriba. Y una vez que uno hace eso, uno puede rápidamente reconocer que esto que está acá no es otra cosa que el coeficiente de sub i, y esto es el elemento de la base. Entonces, si uno lo reescribe en términos del coeficiente y el vector de la base, no hay ningún problema en identificar que todo esta suma, con estos términos que involucran al vector y exactamente a su dual, no hacen otra cosa que devolver el vector b. Con lo cual, es bastante razonable decir, bueno, si a ambos lados tengo el operador b, lo que tengo encerrado entre paréntesis no tiene más remedio que ser el operador identidad. Por eso es que habitualmente esta expresión se la puede conocer como relación de completitud o realización de la identidad. Es interesante que esta es efectivamente la identidad sobre el espacio completo. Si, por ejemplo, si esta suma no fuera sobre todos los elementos de la base y la base no tuviera exactamente la dimensión del espacio vectorial, probablemente uno encontraría alguna contradicción o habría vectores que cuando aplico el operador, la combinación lineal de esta combinación lineal sobre algún conjunto de vectores daría algún resultado extraño, mientras que esta identidad es exactamente válida para todos los operadores, perdón, para todos los vectores B, con lo cual uno puede efectivamente decir que esta suma sobre I de los vectores por su exacto dual, eso devuelve el operador identidad. Esta expresión es particularmente sencilla, la relación de completitud es particularmente sencilla cuando uno tiene bases numerables. Si uno no tiene bases numerables, ya la, la cosa cambia, es un poquito más difícil, y eso es básicamente lo que diferencia el planteamiento de libros como Nielsen y Chuang de libros como el Galindo, que de entrada apuntan a tener espacios sumamente complicados, espacios de Hilbert sumamente complicados con, bueno, todo tipo de bases. En este caso, el hecho de suponer que esta base es numerable y en el mejor de los casos finita, hace que este resultado en particular sea muy sencillo de demostrar. Si uno piensa que la base es infinita y que no es numerable, uno puede imaginarse que, bueno, las expresiones van a tener que cambiar y ser levemente distintas. De todas formas, por el momento no necesitamos
hacer tal cosa. Si por casualidad, o sea, fíjense que en algún momento veníamos trabajando para, bueno, operadores que actuaban en principio, podían actuar sobre los vectores de un espacio vectorial y los vectores resultantes pertenecer a un espacio vectorial en principio distinto. Mientras que tanto en la relación de completitud como en principio en esta definición, del producto externo, básicamente estamos pensando en que el conjunto de salida y de llegada del operador lineal es exactamente el mismo. Esto no tiene por qué ser así. De hecho, uno puede extender la, la definición y la descomposición de un operador utilizando producto externo. Uno puede escribir, por ejemplo, eh, puede pensar en cómo es la descomposición del operador A, si el operador A va desde un espacio vectorial B a un espacio vectorial Hilbert W. Básicamente lo único que uno tiene que hacer es poner realizaciones de la identidad, realización de la identidad a la derecha la identidad en B, a la izquierda la identidad en W, y bueno, y va a quedar una expresión de este estilo, donde este coeficiente es claramente la representación matricial, también se le suele llamar elemento de matriz, del operador A entre los vectores B sub I y omega sub J, que se supone que esto está bien definido. Está bien definido porque A aplicado B sub I me devuelve un vector en el espacio W, así que esto que está aquí no es otra cosa que el producto directo en el espacio W, y eso queda multiplicado por un vector en W y el dual en B. ¿Ok? Así que en principio uno puede escribir, puede descomponer a estos operadores utilizando esta utilísima fórmula producto, del producto externo. A esta altura uno ya puede pensar, y acá está dicho de una forma sumamente, ¿cómo podríamos decirlo? Sumamente escueta, autovalores y autovectores, todo lo que ya sabemos. Por supuesto uno puede pensar, bueno, pero ¿qué es lo que sabemos en realidad? ¿Sí? Eh, Básicamente, ustedes en álgebra y también en determinado contexto en métodos matemáticos de la física, utilizaron fuertemente el hecho de la existencia de autovalores y autovectores. ¿Qué es un autovalor? Bueno, ¿y qué es un autovector? También uno podría preguntarse. La idea es que si uno tiene un operador A, y ese operador A lo aplico sobre un cierto vector B, uno puede decir que B es un autovector si la aplicación de A del operador lineal al vector B me devuelve algún número por el mismo auto, el mismo vector, ¿sí? Si esta igualdad se cumple para algún conjunto de de vectores, habitualmente lo que se dice, bueno, es que B es uno de los autovectores del operador A, donde digo operador puedo decir matriz, y lambda sub B es el autovalor correspondiente. Hay una gran cantidad de resultados que habitualmente se usan, ¿sí? Que, bueno, si uno tiene, hay determinadas propiedades eh, de los vectores, perdón, hay ciertas propiedades de los operadores que me aseguran que los autovalores se comportan de alguna forma. Hay toda una serie de clasificaciones para las matrices, para los operadores, en base a cuántos autovalores tiene,
cuántos, cómo son los autovectores entre sí, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de que hay una matriz y B es un vector columna, realmente, uno sabe que los autovalores uno los puede calcular utilizando la ecuación característica. O sea, uno sabe que si A es una matriz realmente, uno puede calcular el determinante de A menos lambda I igual a cero. Esto es lo que se denomina ecuación característica, y eso sabemos gracias al teorema fundamental del álgebra o cualquiera de esos conocimientos previos que tenemos de las materias de matemática de la licenciatura. Sabemos que esa es una ecuación que tiene, en principio, si la matriz es cuadrada, es n por n, todo lo de autovalores y autovectores en general funciona fantásticamente para operadores que están definidos en un espacio vectorial, o lo que es lo mismo para matrices cuadradas, que es la representación matricial de un operador lineal que está definido en un espacio. Entonces, cuando todo eso es cierto, uno sabe que básicamente tiene la ecuación característica es un polinomio de grado n, donde n es la dimensión, la matriz A es una matriz n por n. Entonces, lambda, la ecuación característica es un polinomio de grado n en lambda, con lo cual hay n soluciones, con lo cual en principio puede haber n autovalores distintos. De acuerdo a cómo son los autovalores, hay una serie de clasificaciones. Cuando hay autovalores que son iguales, se habla de que los autovalores son degenerados. Cuando toda una serie de propiedades muy bonitas, muy generales, que en realidad uno no necesita saberlas a todas, porque la idea es que debido a las propiedades, a todo lo que hemos estado, debido a la fenomenología, si uno quiere decirlo así, uno sabe que no va a estar interesado en cualquier tipo de no va a estar interesado en cualquier tipo de cantidad física, eh, ni va, ¿por qué? Porque, por ejemplo, a pesar de que uno dice, por ejemplo, que en el espectro del átomo hidrogenoide o en el espectro de emisión de los gases uno observa valores de energía, observa cosas compatibles con valores de energía discreto, los valores de la energía siguen cumpliendo las mismas condiciones que cumplieron siempre, o sea, son valores reales, ¿sí? Entonces, como la única forma de obtener en teoría, en este tipo de teorías, valores discretos a través de los autovalores, lo que una suposición muy razonable, muy lógica, sería decir, bueno, si de alguna forma los autovalores de operadores son las cosas que uno mide, por ejemplo, las diferencias de energía, entonces esos autovalores uno pediría que sean reales, ¿sí? Entonces, eh, el principal conjunto de operadores en los cuales uno se concentra a la hora de calcular autovalores es en operadores y matrices que me aseguran que los autovalores son reales. Hay, por cierto, hay algunos otros operadores que tienen su importancia en mecánica cuántica, que también van a ser introducidos, cuyos autovalores no son reales, pero porque tienen otra utilidad. Eh, de todas formas, eh, siempre conviene precisar un poquito antes de seguir avanzando. A ver, pero ¿qué quiero decir? Eh, no va, los autovalores que vamos a encontrar, uno los puede calcular utilizando todas las fórmulas elementales, lo mismo los autovectores, ¿sí? El procedimiento usual para hacerlo eso, al menos para matrices de tamaño pequeño, es bastante elemental. Uno calcula la ecuación característica, encuentra las raíces, con las raíces calcula los autovectores. Eh, en la guía hay algunos ejercicios para que repasen las viejas
las viejas técnicas de cálculo, ¿sí? Y uno de a poco, a lo largo de la materia, va a ir posiblemente incorporando otras técnicas o, bueno, encontrándose una y otra vez calculando autovalores, representaciones matriciales de operadores, etcétera, etcétera. Bueno, habíamos dicho que uno de los operadores que más importancia iban a tener son aquellos operadores que se denominan adjuntos y hermitianos, ¿sí? Habitualmente lo que uno parte es de un operador lineal y dependiendo que se cumplan algunas relaciones algebraicas, uno lo empieza a clasificar, ¿ok? Entonces, básicamente lo que uno supone es que tiene un operador lineal eh, definido en un espacio de Hilbert, por ejemplo, y entonces uno siempre puede calcular el valor de A aplicado a un vector W y todo eso multiplicado por, bueno, por el dual V corta. Y en una notación menos compacta, en la notación del producto escalar, eso se podría escribir como, bueno, ya habíamos dicho, los paréntesis y de un lado tengo el operador, perdón, el vector que va del lado izquierdo y en el lado derecho va el operador que va, el vector que va del lado derecho. Entonces, básicamente, lo que uno se imagina es que en algunos casos puede existir, si yo tengo esta cantidad, puede existir un operador que si yo lo aplico a B y realizo el producto escalar, el producto directo, eso puede ser igual al resultado de calcular esta otra cantidad, ¿sí? O sea, de alguna forma estoy calculando dos cantidades independientes, ¿sí? Una cantidad es el producto escalar de B con AW y otra cantidad independiente que estoy calculando es el producto escalar de B aplicado a B y W. Si estas dos cosas son iguales, si estas dos cosas son iguales, y fíjense que la definición depende crucialmente del producto escalar. No, sin producto escalar no puedo tener el concepto, este concepto que está acá. Si para todo B y para todo W esta igualdad vale, lo que uno dice es que B es el operador adjunto de A. ¿Ok? Eh, Esto es bastante interesante, por así decirlo. Obviamente en el práctico hay algunos ejemplos para que ustedes traten de ganar un poco de intuición respecto a cómo puede ser un operador, puede ser el adjunto del otro, ¿ok? Eh, lo que uno se imagina es que si todo es real, si por ejemplo el espacio vectorial de interés fuera real y el operador lineal A eh, fuera real, en el sentido que agarra vectores reales y los manda a vectores reales y demás, uno puede ver que básicamente la condición de ser adjunto es equivalente a el operador adjunto de una matriz común existe si la matriz es simétrica, por ejemplo. ¿Sí? O sea, en matrices hay una serie de particularizaciones que se pueden chequear rápidamente simplemente por inspección. O sea, calculo para valores particulares, por ejemplo, puedo agarrar y calcular este elemento de matriz, lo puedo calcular para elementos de la base. Entonces, básicamente puedo sacar relaciones muy simples entre los coeficientes. Por ejemplo, uno podría agarrar y decir rápidamente, si vamos a ver con qué color lo hago, lo vamos a hacer con este color. Fíjense que, por ejemplo, si B fuera, vamos a llamarlo así, E sub I es un elemento de la base canónica, el elemento iésimo de la base canónica, mientras que
W es el elemento jésimo de la base canónica, queda claro que, por ejemplo, que B, producto escalar A aplicado a W, esto no es otra cosa que A sub IJ, ¿sí? Mientras que, si uno tiene al revés, uno tiene B aplicado a E sub I, producto escalar eh, E sub J, chan, 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 esto es lo mismo que BJI, si no me equivoco, BJI. Entonces, si uno compara, uno dice, ah, bueno, si BJI fuera igual a A sub IJ, entonces uno dice, ah, lo único que tengo que hacer es decir que BIJ es igual a IJ, entonces, nada, el adjunto de una matriz real y simétrica es ella misma, ¿sí? Eso es un resultado que se puede probar en forma bastante sencilla. Obviamente, si A no es real, el espacio vectorial no es real, todo se complica un poco, pero en principio no importa, digamos. Lo único lo que realmente importa es que a partir del hecho intuitivo que uno tiene de que no es exactamente lo mismo hacer que el operador actúe sobre el vector que está a la derecha y después hago el producto escalar con el que está a la izquierda, no es exactamente lo mismo que multiplicar al vector que está a la izquierda, aplicarle un operador y después eso con este dual, bueno, multiplicar por W. Para aquellos que tengan buena memoria y se acuerden algo de métodos, no debería sonarles tan raro que eh, realmente el adjunto de un operador va a depender de qué tipo de operador sea. Para operadores lineales en espacio vectorial de dimensión finita, cosas que se parecen mucho a matrices, puede llegar a ser relativamente simple las consecuencias. Mientras que si uno tiene operadores diferenciales, que ese es un ejemplo que ustedes manejaron, deberían haber manejado en métodos matemáticos de la física, bueno, ahí la cosa se complica un poquitín más. Eh, digamos, todas cosas que uno estudió para el problema de Sturm-Liouville. Bueno, entonces si esta igualdad se verifica para todo W y para todo B, eh, entonces uno dice que B es el adjunto de A, obviamente nunca se hace esta cuenta para todo B y para todo W, porque eso es sumamente aburrido. En general lo que se hace es se comprueba para elementos eh, arbitrarios de la base y uno trata de sacar alguna consecuencia rápida. ¿Por qué? Porque uno sabe que todo vector se puede escribir como una combinación lineal de la base. Eso es una definición, ¿no? Otra definición, ya un poco más restrictiva, pero que es sumamente importante, es que si el operador B es exactamente igual al operador A, entonces uno puede decir que el operador A es autoadjunto. En el sentido de que, está bien, si B es igual A es autoadjunto consigo mismo. Es adjunto consigo mismo a autoadjunto. ¿Ok? Entonces, haciendo corta una historia larga, si uno sigue con este tipo de cuentitas, lo que uno puede ver es que para espacios de dimensión finita, para espacios de Hilbert de dimensión finita, siempre se puede ver básicamente que B
es que el adjunto es básicamente lo que uno llama adaga, o sea, el operador A transpuesto complejo conjugado. Ese es siempre el adjunto, es el operador que uno obtiene con adaga. Ahora, si llega a resultar que A es igual a adaga, entonces uno dice que, igual que en el otro caso, uno dice que es autoadjunto o hermitiano, ¿sí? Este es el adjunto, y si resulta que adaga es igual a A, entonces, bueno, es autoadjunto. Pero podría resultar que adaga sea un operador distinto, su accionar sobre vectores sea distinto que el operador A. Que los hay, los hay. Eh, la operación más novedosa que queremos incorporar con, con, con este repaso de álgebra es lo que se denomina habitualmente producto tensorial. Básicamente la idea es que si uno tiene un espacio vectorial y en realidad tiene un par de, eh, después obviamente uno generaliza más de un par, pero en principio uno quiere tener un par de vectores, de espacios vectoriales, perdón, un par de espacios de Hilbert, y uno quiere introducir alguna operación que me genere algo nuevo. Fíjense que en principio el producto escalar agarra como dos elementos de un espacio vectorial y me devuelve un escalar. Es divertido, pero más o menos. Después el producto externo agarra vectores de un espacio vectorial y, si está correctamente construido, me devuelve otros vectores de ese mismo espacio vectorial. Acá lo que estamos proponiendo es, de alguna forma, fabricar un espacio más grande, ¿sí? Eh, si uno estuviera hablando de dos espacios de dimensión finita, uno de dimensión n y otro de dimensión m, entonces la idea es que de alguna forma uno termine con un espacio de Hilbert de dimensión más grande, n por m, por ejemplo. ¿Por qué quiero hacer esto? Y esa es una pregunta interesante. Y básicamente porque así uno procede, si bien no lo dice explícitamente, así es como uno procede en mecánica clásica, por ejemplo. Cuando uno tiene una partícula, el espacio de las fases, es básicamente el espacio donde uno tiene los momentos generalizados y las coordenadas generalizadas de una partícula. Ahora, si uno tiene dos partículas, el espacio de fase es el espacio que contiene todos los momentos generalizados de la partícula 1 y todos los momentos generalizados de la partícula 2, todas las coordenadas generalizadas de la partícula 1 y todas las coordenadas generalizadas de la partícula 2. Entonces, existe esta idea de que mediante alguna especie de producto, uno puede ir construyendo espacios donde describir cosas cada vez más grandes, más partículas, más sistemas, más subsistemas, algo, ¿sí? Entonces, si fuera cierto que uno va a describir sistemas físicos, que, que las cantidades relacionadas a un sistema físico están de alguna forma relacionadas con cantidades que viven en espacios de Hilbert, uno querría, bueno, agarrar y decir, bueno, pero si tengo dos subsistemas iguales, quiero una forma para agarrar y decir, bueno, cómo esos dos subsistemas iguales los puedo describir en un espacio que contenga todas las cantidades necesarias para describir la física de ese sistema. ¿Ok? Es un proceso total y absolutamente lógico que, insisto, ustedes ya han hecho en en particular en mecánica clásica, así que no debería ser tan raro. No es el único caso en el que lo van a estar haciendo, porque
digamos, cuando en termodinámica y mecánica estadística lleguen a ensambles o a querer calcular cosas que dependen del espacio de la fase, van a terminar integrando sobre el espacio de las fases y esas integrales van a tener, uno va a tener que integrar sobre todos los momentos generalizados y sobre eh, todas las coordenadas generalizadas. ¿Ok? Entonces, de vuelta, acá hay como un salto de fe en el cual uno tiene que decir, eh, no solamente tiene que decir el credo de los asesinos antes del salto de fe, sino que además tiene que pensar que efectivamente existe la posibilidad de que estos sistemas físicos que uno quiere describir matemáticamente utilizando esta teoría que todavía no hemos dicho cómo se hace, pero que ya a esta altura deberíamos sospechar de que la física va a transcurrir en, en una, en un- en una estructura matemática que se denomina espacio de Hilbert. Lo que queremos hacer es tener alguna estructura que nos permita fabricar eh, espacios de Hilbert más grandes que contengan varios espacios de Hilbert más chiquitos, donde cada uno de esos espacios de Hilbert más chiquitos corresponden a un subsistema. ¿Sí? Y además hacerlo de tal forma de que uno pueda seguir eh, calculando cosas, porque si en un espacio de Hilbert uno tiene operadores lineales, uno tiene bases, tiene producto directo, o sea, tiene un montón de propiedades algebraicas buenas y deseables, lo que uno esperaría es que esta estructura nueva, este producto tensorial que se quiere proponer, tenga todas esas propiedades, tenga todas esas propiedades y que sean relativamente sencillas de eh, formular en términos de las cosas que tenía antes. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué? Y porque si los operadores lineales son buenos, por así decirlo, tienen algo que ver con la física de un subsistema, lo que uno espera es que simplemente porque yo ahora fabrico un sistema más complicado agregando cosas, ese operador que antes representaba algo tiene que seguir representando algo ahora en este sistema más complicado que lo represento en un espacio de Hilbert más grande. Tiene ese operador lineal que puede tener autovalores que representan algo, tiene que seguir teniendo un significado. Entonces, eh, la estructura que se propone, el producto que se propone, la idea es que conserve todas estas propiedades. ¿Para qué? Para que si cuando yo tengo un subsistema que por alguna razón está aislado y lo pude describir y tiene un operador cuyos autovalores, bueno, tienen algún significado físico, después simplemente si yo acumulo, por así decirlo, sistemas del mismo tipo y que son independientes entre sí, eso quiere decir que los operadores relacionados a cada uno de sus subsistemas sí tienen que seguir teniendo un significado físico preciso. ¿Ok? Todo esto puede llegar a ser medio confuso, por suerte las cuentas son realmente simples. ¿Por qué? Porque de vuelta, porque uno quiere mantener una estructura lo más lineal posible. Entonces, básicamente lo que uno hace dice que a partir de un par de espacios de Hilbert, que ni siquiera necesitan tener la misma dimensión, uno puede fabricar un montón de vectores que los denota, el producto entre esos vectores lo denota con esta cruz encerrada en una O, y lo que uno va a pedir es que, bueno, si esto que está acá es un vector que pertenece a este espacio, entonces, por ejemplo, se siga cumpliendo las mismas propiedades que antes. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo multiplico por un escalar a un vector del espacio, voy a seguir teniendo un vector del espacio. Esto es más o menos trivial porque en el sentido, pero hay que afirmarlo,
en el sentido que yo puedo agarrar y decir, bueno, yo tengo bien definido en cada espacio chiquitito, en cada espacio B y W, yo tengo definido qué es multiplicar por un escalar. Entonces yo sé que Z por B es un elemento del espacio de Hilbert B y W por Z, si Z es un número complejo, también es un elemento de W. ¿Sí? Entonces, como por definición, si yo multiplico algo que pertenece al espacio B y algo que pertenece al espacio W, ese es un elemento del espacio B producto tensorial W, entonces multiplicar por un escalar cada uno de esos vectores, cualquiera de ellos, va a seguir siendo algo que pertenece al espacio. Fíjense que uno lo escribe y parece todo muy automático, muy lindo. Enunciarlo es infinitamente más complicado porque faltan todos los pertenece, todos los etcétera, ¿sí? Pero básicamente la idea de esto que está acá, estoy haciendo una afirmación que es realmente potente, ¿no? Si yo agarro un vector de un elemento del espacio V y agarro un elemento del espacio W y fíjense que están en el mismo orden. Y esto puede llegar a ser importante porque eh, podría resultar que esta operación, así como el producto directo depende del ordenamiento de los factores, perfectamente puede suceder que con todo el conjunto de reglas que uno dé, que efectivamente sí importa en qué orden uno hace las cosas. Obviamente si V y W son idénticos, no hay ningún problema. Ahora, si V y W llegan a ser distintos, por ejemplo, pueden tener distinta dimensión, entonces es muy posible que el orden en el cual uno escribe, o sea, si uno escribe que realmente el espacio que le interesa es B, producto tensorial W, es muy posible que todas las cuentas, todas las operaciones algebraicas, siempre las tenga que hacer respetando este ordenamiento. En, en vectores, primero va el elemento que corresponde al espacio B y después va el elemento que corresponde al espacio vectorial W. Uno va a pedir, bueno, linealidad, en el sentido de que si uno agarra un elemento del espacio V y quiere hacer el producto tensorial por un elemento del espacio W y resulta que el elemento del espacio B es una suma, uno puede escribir que, por así decirlo, que el producto tensorial es distributivo respecto a la suma en V. Lo mismo si la suma está en W. A lo que a uno le interesaría es que V sea distributivo con respecto a una suma en el espacio W. Fíjense que en ambas expresiones siempre los elementos del espacio B están a la izquierda de los elementos en el espacio W. ¿Cuál sería entonces la forma más natural de construir un operador que actúe en este nuevo espacio? ¿Sí? Fíjense que uno podría agarrar y decir, bueno, uno podría pensar, bueno, ¿qué sucede si uno tiene un operador que uno lo pueda construir como el producto entre un operador que actúa en A por un operador que actúa en B? Eso, ¿por qué no? Entonces, la forma de obtener operadores lineales y una regla bastante sencilla de trabajar es agarrar y decir, bueno, si A actúa naturalmente en el espacio, está definido en B, hagamos que A actúe en B. Si B mayúscula actúa naturalmente en el espacio W, lo hagamos que actúe naturalmente en el espacio B. Entonces, este operador lineal, que son los que interesan, este operador que uno fabricó como un producto de algo en el espacio B por algo en el espacio W, cuando actúa sobre un elemento que esté en forma de producto, actúa así.
Obviamente, esto también, cuando uno piensa en esto, me dice, ah, bueno, pero esto me da como una receta para actuar sobre vectores más complicados, porque uno se imagina que hay montones de formas de definir vectores que queden bien definidos en este espacio, que no sean simplemente un producto de algo que está en B por algo que está en W. Por ejemplo, podría ser una combinación lineal de cosas que estén en B y W. Cada una de estas, B sub I por omega sub I, si B sub I es una base de B y omega sub I es una base de W, queda claro que B sub I, producto tensorial W sub I, esto sí está en el producto, eh, está en el espacio producto, ¿sí? Ahora la combinación lineal, uno sospecharía que también, pero bueno, es simplemente cuestión de trabajarlo y entonces, bueno, la forma de trabajar con una expresión de este estilo es decir, bueno, yo quiero que sean operadores lineales, entonces eh, cuando voy a aplicar este operador, básicamente la suma es transparente, el coeficiente es transparente y hago que el operador A actúe sobre el vector que definido en su espacio y el operador B actúa sobre el vector definido en su espacio, en el espacio W. Todo esto es como muy, muy bonito, muy razonable. Obviamente puedo agarrar y decir, bueno, utilizando los productos escalares definidos en cada espacio vectorial y estas reglas tan bonitas que me dicen que solo que, las, que los vectores y los operadores que están definidos en un espacio solamente juegan entre sí y los otros no le prestan mucha atención, es posible introducir un espacio, perdón, un producto escalar bien definido de esta forma. Básicamente esto es un vector general, bastante general, en el, no digo que es el vector más general, pero digamos, es un vector bastante general en el espacio producto tensorial. Este es otro vector definido en el espacio producto tensorial, B producto tensorial W. Y bueno, y lo que defino es que la forma de que esto actúe es que, bueno, todo esto es igual a la suma. Fíjense que el coeficiente que está a la izquierda siempre aparece como complejo conjugado. ¿Para qué? Porque estamos definiendo eh, producto directo en espacios de Hilbert y ya dijimos que los coeficientes que están a la izquierda en el, en el, aparecen como complejo conjugado. Y bueno, los coeficientes que están del lado derecho del producto escalar aparecen directamente como sí mismos. Y todos los coeficientes que me interesan surgen de hacer el producto directo entre las cosas que están en el espacio vectorial B, que son BI y BJ', y el producto entre WI y W', ¿sí? O sea, básicamente lo que uno dice, bueno, hago los productos que tienen cierta lógica. Eh, upsis, perdón. Em, no quiero dibujar cuadrados, quiero dibujar un círculo. Queda claro que este término viene de el producto asociado a ese vector y a ese vector, mientras que este coeficiente viene dado por lo que aparece aquí y lo que aparece acá. ¿Ok? Eh, Obviamente si estoy del lado, acá estoy utilizando para que la cuenta sea como más explícita, porque si no, por ahí se puede oscurecer un poco, estoy utilizando la notación del producto directo que tiene que ver con paréntesis y cosas. Si uno ya está familiarizado con la notación de brackets, no tiene ningún problema de saber que acá, como todo este término está del lado izquierdo, uno puede agarrar y decir, bueno,
es obvio que en el resultado final tiene que aparecer el dual de B sub I, que es esta cantidad, y tiene que aparecer el dual de omega sub I, que es esta otra cantidad. Así que no hay nada raro. Uno de hecho podría fabricar un vector dual utilizando todo esto y simplemente cambiando los vectores por un producto entre duales y todo funciona de la misma forma y eso es lo mejor. Si uno abusa un poco bueno, no abusa, sino que simplemente trata de escribir, así como uno tenía una representación matricial de los operadores lineales, uno también puede introducir la representación mm, como matriz de un producto de operadores de este estilo, en producto de operadores en los cuales hay un operador que actúa en el espacio V y otro que actúa en el espacio W. Si uno se toma el trabajo, hace todo minuciosamente, despaciosamente, piensa en cómo actúa, bueno, de- la base más probable del espacio producto tensorial, uno puede llegar a que la forma de ordenar esto es, bueno, uno agarra los elementos de matriz del operador 1 y básicamente los tiene que multiplicar por la matricita de tamaño que tiene el tamaño, digamos, por la representación matricial de B, y así puede ir armando una matriz de un cierto tamaño. Es decir, de alguna forma lo que uno piensa es que los índices del operador A son los que varían más lento y bueno, entonces, eh, digamos, básicamente uno va construyendo eh, la representación matricial de A producto tensorial B, multiplicando los coeficientes de la matriz A por la matriz completa B, después agarra el coeficiente A sub 1, 2, lo multiplica de vuelta por toda la matriz B, por toda la representación matricial de B, etcétera, etcétera. Es muy razonable. Por ejemplo, acá, para particularizar para un caso muy sencillo, está el producto tensorial entre la matriz de Pauli X y la matriz de Pauli Y. ¿Sí? La matriz de Pauli X habíamos dicho que tenía en la diagonal ceros y fuera de la diagonal tenía dos unos, es una matriz simétrica. Y la matriz Y sabemos que es de la forma 0 menos y 0. Entonces fíjense que acá 0 por la matriz Y da este bloque que está aquí. Vamos a hacer líneas muy chiquititas de algún color adecuado. Esto que está acá es el coeficiente 0 multiplicando a los elementos de la matriz I. Después 1 por la matriz I me tiene que devolver en ese lugar, en esos 4 lugares la matriz I. 1 por la matriz I, de vuelta son 4 lugares que son exactamente iguales a la matriz I, y 0 por I es 0. Entonces, esto es un ejemplo bastante concreto de cómo se trabaja con representación matricial y producto tensorial. Eh, Todo lo que hemos dicho con pares de espacios vectoriales se puede repetir para un número arbitrario de espacios vectoriales, espacios de Hilbert, ¿sí? Y simplemente uno puede pensar que si uno tiene, bueno, K espacios de Hilbert, uno siempre puede pensar en y uno piensa cómo es el vector, si cada subsistema está representado por un vector de la forma psi, el, el vector equivalente que representa a todo el sistema no es otra cosa que el producto tensorial k veces de un vector psi por otro vector psi por otro vector psi por otro vector psi, etc.
Para los operadores, acá este espacio en blanco es porque ustedes ya han visto este tipo de cuestiones. Eh, Así como uno puede definir funciones de matrices y etcétera, en general lo que uno trata es de siempre definir operaciones que tengan algún sentido desde algún punto de vista. Hay funciones que son muy sencillas, que ustedes se las pueden imaginar. Por ejemplo, es muy fácil, digamos, la función f de a igual a al cuadrado es sumamente sencilla pensar que es esta función. Eh, Básicamente lo que uno se imagina es que inclusive la representación es bastante sencilla. Si yo tengo una matriz eh, a al cuadrado es agarrar la matriz y multiplicarla por sí misma, ¿sí? Lo interesante es que todo el lenguaje introducido, todo el lenguaje de, de, de matrices, de operadores lineales, todos los elementos de matriz, todo ese lenguaje que uno introduce permite en principio hacer funciones de operadores más complicadas, ¿sí? La idea es que las funciones de operadores siempre me devuelven un operador, ¿sí? O sea, por función de operador significa que yo tengo una f que si agarra un operador A, me devuelve un operador B, donde A pertenece, obviamente, en general todas estas funciones son para que tengan un significado más o menos claro. A está definido en B, en algún espacio vectorial, y B también está definido en ese operador, perdón, en ese espacio vectorial. Con A cuadrado es trivial. Si hay una matriz cuadrada, el cuadrado, multiplicar una matriz cuadrada por una matriz cuadrada me da una matriz cuadrada que seguramente actúa sobre el mismo espacio vectorial. Entonces, en general, lo que uno entiende por funciones de operadores es agarrar alguna regla que puede ser complicada o puede ser bastante simple, pero que me devuelve algún operador más o menos del mismo tipo. Esas son las funciones de operadores en las cuales en general uno está interesado, ¿sí? Eh, Desde ese punto de vista, uno va a estar interesado, por ejemplo, en operadores inclusive que pueden ser muy complicados. Hay veces uno se va a encontrar con operadores de este estilo, ¿sí? La exponencial de menos i por una... Menos i es la constante imaginaria, menos la constante imaginaria, t es un parámetro, puede ser un número real y a es un operador. Y muchas veces uno quiere darle algún significado preciso a este tipo de operadores y tienen un significado preciso. En general, lo que uno piensa es que cuando uno tiene funciones que admiten un desarrollo en serie de Taylor y esa función está definida por un operador, lo que en realidad uno está pensando es que tiene un operador. Esto es una forma muy corta de escribir un operador, bueno, más complicado, que es una serie, por así decirlo, de operadores. Pero fíjense que esto, la virtud que tiene es que uno piensa que si uno tiene un operador y le suma un operador, va a seguir teniendo un operador. Si tiene un operador y lo multiplica por un número complejo, sigue teniendo un operador. Entonces, esto que está acá es una suma de operadores, una suma infinita. Eso puede ser un poquitín complejo. eh, pero, lo interesante es que expresiones inclusive tan complicadas como e a la menos i, esta constante t por a, en general estas expresiones suelen estar bien definidas, ¿sí? O sea,
Si A es un operador razonable, E a la menos I, T por A es también otro operador razonable. De hecho, en general, al igual que con matrices, hay toda una serie de consecuencias que ustedes van a poder explorar en las guías. Por ejemplo, si A es hermitiano, uno puede ver que entonces un operador definido de esta forma tiene la propiedad de ser un operador unitario, donde obviamente en la guía dice que es un operador unitario. Es decir, hay relaciones muy interesantes, muy profundas entre distintos tipos de operaciones cuando uno introduce estas funciones de operadores, ¿sí? Es todo bastante lógico, bastante razonable y eh, de vuelta con esta idea de que en una de esas uno, si es cierto esto de que la física que voy a empezar a describir se va a basar en objetos que pertenecen a espacios de Hilbert, eh, obviamente cuáles corresponden a cantidades medibles y cuáles son cantidades en las cuales escribo mi problema, eso es una cosa que depende ya de los postulados de la mecánica cuántica, pero que uno piensa que sí, que así como, por así decirlo, así como cuando hace una mecánica clásica e introduce, bueno, el hamiltoniano, el lagrangiano, las funciones de Jacobi, etcétera, 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 uno define un montón de funciones que dependen de las coordenadas y los momentos generalizados de las partículas. Y bueno, y uno tiene confianza de que en base a esas cantidades bastante sofisticadas, como son el lagrangiano, el hamiltoniano, uno puede, bueno, obtener la física del problema, pero son, de vuelta, son funciones de las cantidades de interés, que son los momentos y las coordenadas. Entonces, perfectamente, si los operadores lineales de los espacios de Hilbert son funciones de interés, en una de esas, perdón, son cantidades de interés, en una de esas tengo que tener la posibilidad de definir funciones de esos operadores que son interesantes. ¿Ok? Todo esto va a tener pronto un contexto físico, pero aunque no tuviera un contexto físico, es razonable pensar en que uno puede, definiendo apropiadamente operaciones entre, entre operadores lineales, obtener funciones un poco más complejas que tengan otras propiedades interesantes. Una, una cantidad que aparece muy seguido en la mecánica cuántica y que tiene un correlato total con cosas que se ven en álgebra, es lo que se llama el conmutador. El conmutador es una cantidad que se calcula para operadores. Obviamente la idea es que los operadores esos, eh, bueno, operen sobre el mismo espacio vectorial, estén definidos en el mismo espacio vectorial. ¿Por qué? Porque voy a tener que poder intercambiarlos en su orden, lo cual me dice que si operaran entre espacios distintos no podría estarlos intercambiando así tan simplemente. La forma más simple de que en el conmutador las cosas se intercambien es claramente que, bueno, A y B estén definidos en el mismo espacio. El conmutador, que se suele denotar con unos corchetes, y bueno, es una operación que agarra dos operadores y me devuelve un operador que se puede definir como la composición de A con B menos la composición de B con A. ¿Sí? Hay uno, ups, acabo de apretar algo que capaz que no, acabo de descubrirle una función a unos botones. Eh, hay otra operación que es muy parecida, que también tiene un significado profundo en la física, en su contexto, es lo que se denomina el anticonmutador, que es básicamente hacer las mismas operaciones, A componerlo con B y a B componerlo con A, nada más que, bueno, uno suma el resultado de estas dos composiciones en vez de restarlo. Y una cosa, un resultado muy simpático que de vuelta
para espacios de Hilbert de dimensión finita puede ser relativamente sencillo demostrarlo, y en otros casos no tanto. Uno puede, uno puede relacionar a un montón de propiedades de los operadores eh, en base eh, a cómo se comporta el conmutador entre esos operadores. Una cosa que no dije hasta ahora, pero que es bastante interesante, es que, por ejemplo, los operadores autoadjuntos, ¿sí? Y esto lo voy a escribir aquí, eh, ahí estamos. Los operadores autoadjuntos tienen una propiedad muy buena, tienen una propiedad fantástica, que es que básicamente, bueno, además de que A es igual a Daga, esto tiene como consecuencia que el espectro, los autovalores, estos son reales. Podemos llamarlos lambda sub i con i desde 1 hasta n, donde n es el tamaño. Después otra cosa que también es muy importante. Si uno tiene que A aplicado a b sub i es igual a lambda i por b sub i, o sea, tengo los autovectores, ¿sí? El conjunto de autovectores b sub i de un operador autoadjunto, esto es una base. ¿Es una base de qué? Es una base del espacio donde está definido, obviamente, A. Fíjense que esto es una propiedad fuertísima, ¿no? O sea, si yo tengo un operador autoadjunto, en principio tienen n autovalores que son reales y sus autovectores forman una base del espacio. Eso es una propiedad común, súper interesante de los operadores autoadjuntos. De hecho, es una propiedad que en métodos matemáticos de la física se vive usando. En métodos matemáticos de la física, cuando uno tiene, bueno, el problema de Sturm-Liouville, uno dice que el problema de autovalores asociados en general genera, una vez que uno impone condiciones de contorno, eso tiene eh, un conjunto de autovectores y autofunciones, caso, y, y las autofunciones forman una base. Y eso es el resultado fundamental que uno usa siempre para terminar escribiendo, por ejemplo, las soluciones de, del problema de Laplace, de la ecuación de Laplace, uno la termina escribiendo como una suma sobre un conjunto de autofunciones que uno sabe que son un conjunto ortogonal y completo, o sea, son legítimamente una base, ¿sí? Y bueno, básicamente lo que uno se pasa en una buena parte de métodos matemáticos de la física es construyendo distintos operadores que son operadores diferenciales, que son autoadjuntos y me dan todo un conjunto de autofunciones muy buenas que me sirven para calcular como suma, digamos, me sirven para escribir soluciones a problemas de ecuaciones diferenciales como sumas sobre autofunciones, ¿sí? Así es como aparecen las funciones de Bessel, los polinomios de Legendre, los armónicos esféricos, que son las soluciones, que son las autofunciones que me permiten escribir soluciones para problemas que tienen simetría radial, eh, más allá de lo que uno tenga en la coordenada radial, justamente. Bueno,
Esa es la verdadera justificación de por qué uno utiliza espacios de Hilbert. Así uno al principio se restringe fuertemente a espacios de Hilbert de dimensión finita, o sea, básicamente espacios vectoriales tipo Cn. La idea es que los espacios de Hilbert, cuando uno tiene operadores autoadjuntos, se comporten de la misma forma. Ni siquiera hace falta eh, especificar si uno está en dimensión finita o en dimensión infinita. Para muchas cosas no hace falta. Para ciertos resultados hay que tener un poquito de cuidado y es por eso que para notación de vectores, en vez de utilizar una letra con una flecha, utilizo eh, los kets, los Brady y los kets, y, y en principio uno deja suelto qué es eso. Eso puede ser una función, puede ser un vector en un espacio abstracto o puede ser un vector en un espacio Cn, pero la idea es que, bueno, que siempre, eh, mientras sea un espacio de Hilbert, voy a tener todo este montón de propiedades comunes como el producto, eh, el producto interno, eh, principio de superposición, que los operadores autoadjuntos tienen sus sus autovectores forman una base. Hay muchísimas propiedades que van a ser muy, 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 muy útiles. Eh, Obviamente, todas estas cosas aparecen una y otra y otra y otra y otra vez a lo largo de la materia, entonces al final uno termina, bueno, cerrando en la mente que todas estas estructuras de los espacios de Hilbert son como muy divertidas, muy útiles, muy buenas, y se las comienza a acordar de forma bastante natural. Para aquellos que estén flojitos en estas cosas, insisto, la guía está eh, muy bien sintonizada para que ustedes practiquen estas propiedades. Por cierto, antes de terminar, bueno, quería, todo esto venía a cuento eh, de este enunciado que dice explícitamente que en el caso de que dos operadores autoadjuntos conmuten, bueno, tienen sí o sí una base común y este es un resultado que se usa muchas veces a lo largo de la mecánica cuántica, tiene un significado preciso de acuerdo a cuáles sean esos operadores, pero claro, si no decía que los operadores autoadjuntos tienen autovalores reales y el conjunto de autovectores es una base del espacio, no tenía mayor significado el enunciado que está acá en recuadrado, ahora, ahora tiene un significado más preciso. Acá termina, desde un punto de vista de repaso y de la introducción de algunas pocas definiciones nuevas, acá termina la parte de álgebra. Yo me he basado, esto que está manuscrito es exactamente lo que está subido en el aula virtual. Las rayitas son nuevas, las hago de forma distinta cada vez que me toca hablar de este tema. Eh, Así que en principio la próxima clase presencial que tengamos, que debería ser el viernes 26, el viernes 26 yo voy a empezar con el siguiente tema, que si no me equivoco debería ser, bueno, ya los postulados de la, de la mecánica cuántica. Entonces, creo que de vuelta ya, uno podría hacer un montón de cosas, pero creo que lo más económico a esta altura es agarrar directamente ya, postular, utilizando postulados, presentar
la, la versión más simple de la mecánica cuántica, que es la que habitualmente está en los libros de texto que utilizamos, que es la mecánica cuántica que básicamente sirve para sistemas cerrados de una partícula. ¿Ok? Entonces, hay muchas formas de llegar al mismo resultado. Yo quiero hacer, como quien dice, un punto de vista totalmente axiomático. Estos son los postulados, esta es la ecuación de interés. Resolvamos y resolvamos muchos casos hasta que tengamos una casuística, un montón de casos en los cuales uno entienda cuáles son las consecuencias de la teoría y entonces en algún momento uno se amiga con la teoría y ve que realmente los postulados conducen a, eh, bueno, a poder explicar algunos de los experimentos que vio en la parte de fenomenología. Pero desde ese punto de vista es el desarrollo siguiente de la materia es bastante, como podríamos decir, bastante árido en el sentido que los postulados son enunciados que tienen un significado matemático bastante preciso y las consecuencias físicas tienen que ser trabajadas a través de ejemplos. No hay muchas otras posibilidades de hacerlo. Eh, Hay libros que intentan puntos de vista un poco más eh, no tan abstractos, pero me parece las consecuencias son más o menos siempre las mismas. O sea, en algún momento uno se encuentra con que está describiendo sistemas físicos con una aparatología matemática bastante abstracta. Y la única forma de pasar a través de esa maquinaria abstracta es a través de los postulados. Los postulados que nosotros vamos a ver salen directamente del, del Nielsen y Chuan, que es una versión muy adaptada a sistemas simples, pero que al menos todos los elementos matemáticos se entienden, ¿sí? Hay muchas versiones de los postulados de la mecánica cuántica. Nosotros cada tanto, a medida que vayamos sofisticando la teoría, vamos a ir, como quien dice, refraseando los postulados para que acomoden cosas cada vez más generales, ¿sí? Eh, la historia de los postulados de la mecánica cuántica es una historia riquísima, que es una historia que inclusive no está cerrada, pero bueno, eso lo vamos a hablar la clase que viene. La clase que viene que espero que sea sincrónica. Eh, Hasta luego.